Buenas tardes. Dejamos un par de minutillos para que os vayáis sumando al webinar y empezamos en breve. Bueno, si os parece, vamos empezando y ya os vais sumando. Bueno, estamos en el webinar destinado a hablar de los proyectos de comprensión, hablar de las experiencias de los profes en los proyectos, con los proyectos de comprensión en los coles, con Comunicarte, y tenemos con nosotros a Aida y a Paula del Colegio de la Milagrosa de Oviedo. Tenemos con nosotros a Santiago y Pilar del Colegio San Vicente Ferrer de Sagunto y a Ángel Terrón en Sevilla del Colegio de Nuestra Señora de la Compasión. ¿Es así? Pues encantada. Bueno, espero que esta charla sea muy enriquecedora. Vamos, estoy segura de ello, que con las experiencias de unos y de otros nos vamos a enriquecer unos y otros y podremos ayudar también a muchos profes que están esperando de nuestros comentarios para saber en qué consiste. Hemos dividido el webinar con distintos aspectos. Para trabajar distintos aspectos e iremos poquito a poco desgranando cada uno de ellos y viendo cómo se abordan estos aspectos en cada uno de los colegios que hemos mencionado, ¿vale? Y sus profes pues, nos lo van a ir contando. Respecto a la experiencia durante la implementación, pues me gustaría saber, Santi, por ejemplo, vosotros en Sagunto, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cuántos años lleváis trabajando Comunicarte? ¿En qué etapa? ¿Cómo fue la decisión? Buenas a todos. Nosotros comenzamos hace 3 años a trabajar con Comunicarte. Fue una propuesta que nos hizo el equipo directivo, ¿no? Y hemos ido implementándolo a través del tiempo paulatinamente. Pues, por ejemplo, los que comenzaron en primero de la ESO hace 3 años, hoy están en tercero y ahora mismo están primero, en segundo y en tercero. Ha ido poco a poco subiendo Comunicarte a lo largo del tiempo. Muy bien. ¿Y en Oviedo y en Sevilla habéis hecho lo mismo? ¿Ha sido así paulatino? ¿Cómo habéis hecho, Ángel? Sí, bueno, en nuestro caso también ha sido poco a poco durante los años. Empezamos en el año 2018, hace ya 4 años. Lo implantamos en los cursos de primaria primero, en la parte de segundo ciclo, aquí cuarto de primaria, y conforme ha ido pasando los años, pues hemos ido subiendo de curso. La primera generación que vivía el proyecto de Polygon, pues fue escalando en los distintos cursos. En ese año, pues sí que estaba yo como jefe de estudio del colegio y bueno, sí que tuve la oportunidad de conocer el proyecto desde un centro donde se estaba implementando, donde se creó en ese momento, y visitando el colegio vimos cómo se implementaba
el proyecto de Comunicarte y los resultados que iban teniendo, cómo se trabajaban con los alumnos, y eso, como equipo directivo, nos dio una base sólida para decidirnos por este proyecto y implementarlo en nuestro colegio. Claro, o sea que te coincidió a ti siendo profe de lengua y estando en el equipo directivo. Exacto. También es interesante esa visión, claro. ¿Y vosotras, Aida y Paula? Aquí en Oviedo empezamos el año pasado en sexto de educación primaria. Fue un poco pues, para ver cómo funcionaba, si el profesorado estábamos preparados para enfrentarnos al cambio y recibirlo bien, cómo respondía el alumnado también. Y nada, resultó muy bien, entonces se implantó también en cuarto curso y quinto curso de educación primaria ya este año, ¿no? Con idea también de que vayan creciendo con él. Se sigue, los del año pasado de sexto están continuando con el proyecto en primero de la ESO y para seguir con ellos pues hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, fue así un poco de primeras, ¿no? Un primer contacto a ver cómo resultaba y luego ya pues generalizarlo ya a todo el cole. Ya. ¿Y qué tal ha ido esa implementación? ¿Cómo la habéis vivido? Hombre, pues al principio chocante, ¿no? Sí, el cambio. es un cambio, ¿no? Porque tanto como, por ejemplo, son muchas cosas, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías que implementamos con los Chromebooks complementando el proyecto, cultura del pensamiento, o sea, son muchas cosas a trabajar, a aprender como docentes, a enseñarles a los niños. Entonces, de primeras, pues sí que es ese choque, ¿no? Metodológico con lo que siempre hemos aprendido, porque incluso nosotras que somos profesorado, bueno, que nos llevamos muchos años en el mundo de la educación y demás, pues hemos vivido ese tipo de metodologías tradicionales y yo creo que a todos de primeras pues nos choca un poquitito, ¿no? Pero después pues genial, porque por eso se ha decidido implementar en otros cursos. La experiencia ha sido muy buena, muy buena. Ya, es un cambio de chip total, ¿verdad? Absolutamente. Y Santi, Pilar, vosotros que también la decisión os vino dada, por decirlo de alguna manera, ¿cómo vivisteis ese lanzarse a la aventura? Pues nosotros lo aceptamos como un reto tanto a nivel profesional como personal. Anteriormente trabajábamos con un libro de texto de manera más convencional, más tradicional, pero ya hacíamos nuestros pinitos, es decir, ya era, el perfil como profesores que tiene el centro son profesores que se alejan del libro, que crean sus propias actividades y es el camino que va marcando también hacia el futuro, trabajar por proyectos, trabajo cooperativo. Entonces, Comunicarte encajaba muy bien en el ideal de centro, pues a nivel académico y a nivel de formar personas con un pensamiento crítico y capaces de, pues eso, de situarse en el mundo y de no aprender lengua simplemente como un contenido, sino como algo más competencial. Qué bueno, o sea que encontró buen sustrato en el cole, con profes inquietos, cuando llegó a Comunicarte, ¿no? Sí, hay buen claustro en el centro, la verdad, sí. Qué bueno, eso se agradece. Yo creo que es muy importante, ¿verdad?, el ir a una con los compañeros de departamento y eso, vamos, a mí, por ejemplo, me dio la vida el ir a una con mi compañera en secundaria también. También es importante que el equipo directivo te esté motivando, ¿no? Que te esté diciendo, pues sí, este camino que llevas, este camino que estamos marcando, porque muchas veces es una gran incertidumbre, no sabes la reacción de alumnos, no sabes la reacción de padres, pero bueno, al final creo que si eres consciente de que el trabajo que haces está bien hecho, en los alumnos va a caer bien y en los padres también, y tienes que seguir hacia adelante. Claro. En ese sentido, Ángel, ahí jugabas con ventaja, porque claro, tú ya ahí como profe de lengua en el equipo directivo ya tenías ahí ventaja. Sí, bueno, la experiencia más enriquecedora, bueno, era ver Comunicarte in situ en un aula, ¿no? El desplazarnos al colegio de Irabia y entrar dentro de las aulas para ver con docentes que ya sabían utilizar la metodología. Incluso pudimos tener la suerte de hablar con Álvaro González, ¿no? Autor del proyecto de Comunicarte, que nos explicaba cómo se hizo y desde dónde partía. Ese punto de vista pues, te hace implementarlo en el aula de una manera diferente. Nos explicó cómo era un proyecto de comprensión y vas viendo cómo se van desarrollando con los alumnos en su día a día.
Entonces eso sí que fue clave para que el equipo directivo determinara que eran unos proyectos que eran acordes al proyecto educativo de centro que teníamos en ese momento, donde queríamos darle un cambio metodológico importante y donde las metodologías activas pues, era una de las claves para decidirnos entre unas editoriales u otras, ¿no? A partir de ahí, pues, convencer al claustro con una formación personalizada, donde se trataba con profesionales expertos de formación desde Polygon, también les ayuda a darle confianza y herramientas a los docentes para que no partieran de la nada, ¿no? Sin saber cómo abordar un proyecto de comprensión. Claro. Y cuando cuando os decidiste o cuando lo implantasteis, ¿qué es lo que más os gustó de Polygon? Aun siendo una decisión dada o elegida, porque me comentáis que ya había cierta intención de cambio o cierta inquietud en los profesores, en los tres coles que estamos aquí, ¿no? Ya había como cierta inquietud. ¿Qué es lo que os llamó la atención o qué es lo que os gustó de Polygon? ¿Qué pensasteis que podía funcionar mejor respecto a lo que teníais en el centro? Nosotras, en nuestro caso, por ejemplo, lo que sí que notábamos siempre en las pruebas de evaluación inicial del cole es que pues, aquellos contenidos que pensaste que durante todo un curso escolar estaban asimilados, que recalcabas tanto el aprendizaje memorístico, que estabas clase tras clase con el sustantivo, con las formas verbales, con el adverbio y demás, y llegaba septiembre, hacías esa evaluación inicial y veías que realmente no había calado, ¿no? Que eso no quedaba en el alumnado. Entonces, realmente muchas veces nos preguntábamos qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque realmente no hay un aprendizaje, ¿no? Si ese olvido estaba existiendo en nuestro centro educativo, pues algo estaba ocurriendo. Entonces, en los objetivos de la programación general anual siempre se recalcaba esa necesidad de cambio metodológico, ¿no? Y sí que por lo menos estamos viendo con Comunicarte, tanto este año en las valoraciones iniciales como lo que te llevas un poco a final de curso también de sensación, es ese cambio de que sí que hay aprendizaje. Y como anécdota voy a contar una historia de todavía una profe que comentábamos de cuarto de primaria y estábamos comentando que teníamos el webinar esta tarde y demás y decía ella, todavía hablaba el otro día con unas familias que, quedaron los papás una tarde, ¿no? Y las niñas, pues, querían quedarse a dormir juntas en una casa. Entonces empezaron a persuadir a los padres con unos argumentos que decían es que tenían una expresión y una forma de comunicarse que realmente no tenían antes. Sí. Y mucho dieron, pues que al principio decían estábamos un poco escépticos con este cambio de proyecto y demás, pero que realmente están viendo resultados que incluso les sorprende porque son cambios, no a muy largo plazo, incluso a medio plazo, ¿no? Como puede ser el tercer trimestre ya en un cole. Entonces, pues sí que vimos que esa forma de expresión, ampliación de vocabulario, el discurso de ellos más elaborado, más coherente, pues que sí que se consigue, ¿no? Entonces, al final, desde un aprendizaje integrado y competencial, que es lo que se está persiguiendo, ¿no? Y más que se va a perseguir con el cambio de legislación, nosotras realmente pues pensamos que el proyecto está funcionando muy bien en el centro y es lo que más nos gusta, ver que el alumnado aprende y que se transfiera a la vida cotidiana. Claro, son las virtudes del enfoque comunicativo, ¿verdad? Que al final efectivamente. No solo el aprendizaje lingüístico, sino el saber aplicar la lengua a las situaciones cotidianas. Y Santi, Pilar, en vosotros, que según nos lo presentaron, ¿qué es lo que os gustó? ¿Qué pensasteis que podía hacer mejorar a vuestros alumnos en la asignatura? Pues eso que estaban comentando las compañeras, ¿no? Precisamente la comunicación oral, sobre todo, que veíamos que se trabajaba en Comunicarte y que les hacía falta, vemos que han mejorado mucho en ese aspecto. Eso y también que nos fijamos mucho en la competencia digital que ahora tienen por el uso de los Chromebooks diariamente, el uso de trabajos. Ahora ya se lo ven hecho, por ejemplo, en tercero de la ESO y cuando empezaron en primero iban perdidísimos, ¿no? Yo que este año estoy en primero, que están empezando todavía, pues les cuesta poco a poco organizarse, pero ahora los de tercero, que los vemos después de 3 años, cómo se manejan con el ordenador, cómo editan, cómo trabajan, cómo buscan información, pues se nota, es abismal la diferencia. Claro, porque empezasteis a la par Comunicarte y el uso de Chromebook en el colegio. ¿O ya lo usan en quinto y sexto? No, todavía no. En primero empezaron con todo, ¿no? Comenzaron Comunicarte, comenzaron con el uso de los Chromebooks. Entonces,
Valientes en toda regla. Fuiste tal cual. ¿Y Ángel, vosotros? No te oímos, Ángel. Ángel, debes tener el micro silenciado. No sé si ahora se escucha bien, ¿no? Ahora sí. Vale. En este caso lo que nos gustaba en el proyecto de Comunicarte, pues que se enfocaba en la competencia comunicativa, ¿no? A través de un cóctel de metodologías activas, de trabajo cooperativo, de cultura de pensamiento, de las inteligencias múltiples, que eso hacía que los alumnos aprendieran, como han dicho las compañeras, lengua castellana de una manera muy significativa, ¿no? Y desarrollen esa competencia lingüística investigando el funcionamiento de la lengua de manera práctica y lúdica, porque lo veías en clase y estaban deseando de que llegaran las clases de las sesiones de Comunicarte, ¿no? Ahí nos dábamos cuenta de que no era una mera retención de normas gramaticales o de sintaxis descontextualizado, ¿no? Sino que proporcionaba situaciones de comunicación, unas situaciones de comunicación reales que en su día a día al fin y al cabo le iban a trasladar a su vida en sociedad, ¿no? Claro. Y eso sin desprendernos de la gramática, de la sintaxis, sin dejar los contenidos obligatorios que tenemos que dar, ¿no? Pero nos hacía reflexionar que el aprendizaje pues, sí que era mucho más significativo. Ya. Eso viene al hilo también de lo siguiente que os quería preguntar, Ángel. Me has dicho que que van más contentos. Aparte de la motivación, ¿habéis percibido otros cambios en los alumnos respecto a cómo dabais la asignatura anteriormente, después de implantar Comunicarte? Sí. Aparte de que van con más gusto. Sí, aparte Eso es muy importante, la motivación también, ¿no? El cerebro necesita emocionarse, ¿no? Para aprender, como Claro. dicen algunos autores, ¿no? Pero, Totalmente. en nuestro caso, el interés por la asignatura, ya cuando tienen un tiempo de trabajo, que ya los alumnos son los que tienen experiencia con el proyecto, te das cuenta de que se preocupan por su expresión, no solamente oral, sino su expresión escrita en cómo deben estructurar los textos, cómo deben cuidar la ortografía, si van a sacar sus productos y lo van a leer la familia o lo van a leer otras personas. Se preocupan y tienen mucho más interés porque su competencia lingüística sea mayor. Entonces, ves un cambio con respecto a la asignatura de los alumnos, muy, muy, muy significativo, ¿no? Ya. ¿Y habéis experimentado lo mismo en Sagunto y en Oviedo? Pues mira, Los de primaria son muy agradecidos. No sí, digo que la los de verdad, secundaria no, pero les cuesta un poquito más entrar. Yo la soy de verdad secundaria y me encantan, pero la realidad es esa. sí, es verdad que es mucho más fácil motivar en la etapa de primaria que la de secundaria, pero aparte de la motivación que vemos que despierta este método en los niños, sobre todo yo creo que también les fomenta una autonomía. No sé, eso de que el profesor sea una guía más que una persona que esté dando una clase magistral. Estas son las preposiciones, estas son las conjunciones. Esa investigación, esa forma de aprender, les hace a ellos ser más autónomos. No sé, yo creo que, ¿verdad? Consideramos que es algo además muy importante y seguimos diciendo, claro, que va a la vida diaria. No solo esa autonomía en clase, sino también en su vida cotidiana. Y además de lo que está comentando Paula, de esa autonomía, también sí que notamos muchísimo que luego son más, se dan más quizás a la comprensión lectora, ¿no? Porque al principio cuando empiezas el proyecto te demanda muchísima más atención o muchas más preguntas y llega un momento en el que la comprensión lectora avanza hasta el punto de que ellos leen ese vamos a, lo leen ellos, que con la formadora, por ejemplo, nos incidía mucho en que llegaban a ser capaces de ello, ¿no? Y ves que realmente comprenden los mensajes, porque muchas veces lo que nos ocurría y lo que ocurre en muchas asignaturas, pues leen un enunciado, no son capaces de comprender lo que se les está pidiendo, se olvidan pasos, entonces es algo tan completo y tan abierto realmente que les obliga también un poco a eso. Y ellos al final les acaba gustando y les enorgullece, yo noto que les enorgullece coger la tarea, afrontarla y ser capaces de guiarse ellos en ella y no tener esa tarea cerrada tampoco de tengo que llegar a este punto a este, ¿no? Responde muy bien a todos los ritmos de aprendizaje y todos los estilos y nosotras vemos y ese orgullo también a la hora de
soy capaz de enfrentarme yo a esta tarea, de leerme yo este vamos a, comprender lo que tengo que hacer y ponerme a hacerlo. Entonces, bueno, yo pienso que esa también, ese autoconcepto que tienen ellos de sí mismos también cambia un poquitito con la implementación del proyecto y ellos son conscientes de lo que llegan a ser capaces de hacer. Claro, son conscientes de su propio proceso de aprendizaje, entonces cuando van viendo logros ellos mismos también se animan a seguir intentándolo. La motivación intrínseca se nota bastante, sí, de cara a la tarea. Poco, claro. Pilar y Santi. Bueno, pues nosotros habéis hablado de motivación, que sí es importante motivarlos, pero desde luego, como dice Aida, lo más importante es la motivación que nace del propio alumno, y eso, comunicarte, te permite trabajar temas que a ellos les interesan. Entonces ya la motivación, partes con ventaja la tienen. Después también la expresión, es verdad, la expresión tanto oral como escrita, y no nos olvidemos del lenguaje no verbal. Saber presentar, saber situarse ante un público, ante sus compañeros, ante un profesor y mantener la posición adecuada, todo eso también lo han mejorado. Y algo que a Santi y a mí nos sorprende muchísimo, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo. Al principio les cuesta mucho, pero poco a poco, y pensar también que por mucho que los vayas cambiando del grupo, al final coinciden y son capaces de trabajar con personas que les caen mejor o que les caen un poquito peor, pero da igual eso, porque son capaces de trabajar los unos con los otros. Como se insiste mucho en comunicarte, se critica el trabajo, no a la persona, y esa parte la tienen muy, muy desarrollada. Y después, Santi y yo hablábamos antes de utilizar la metáfora del camaleón. En el primero era eso, aparece un camaleón y según el proyecto a lo que vaya orientado, pues aparece caracterizado de una forma u otra. ¿A qué me refiero con esa metáfora? A que son capaces de adaptarse, de ser flexibles y de adaptarse a lo que tú les propongas. Que en el primer proyecto son periodistas, juglares. Y ellos lo perciben como eso, una manera, como una ventana al mundo, que les estás enseñando pues profesiones, y pues ven la lengua, la entienden de una manera más contextualizada, lo cual creo yo que les permite aprenderla mejor y que el aprendizaje sea más significativo. Claro. Esto está genial, pero yo creo que habéis sufrido un poco, ¿no? Que esto está fenomenal, idealmente vemos todas estas virtudes, pero me imagino yo que al llevarlo al aula habréis tenido alguna dificultad, ¿no? La principal siempre suele salir una que yo creo que va a salir ahora aquí también. Tiempo. El tiempo. El tiempo. Además, mirad, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos sesiones de 45 minutos, que claro, es complicado, pues es verdad que nos intentan juntar las sesiones para que bueno, sea 1 hora y media, podamos darlo todo seguido, pero claro, yo creo que la mayor dificultad que vemos es verdaderamente el tiempo, sí. Ya. Sí, ¿Y cómo habéis hecho? Sobre todo a la hora de cortometrajes, por ejemplo, cuando tenían que grabar algún podcast o alguna tarea de este tipo, que a veces, y a ellos les da muchas rabias, ¿no? Bueno, también es bueno, esto tiene su doble parte, ¿no? Porque realmente estabas viendo si les gustaba o no, porque si llegaba la hora del recreo y se quedaban grabando o haciendo la tarea, es como, está funcionando porque no recogen corriendo, ¿no? No cierran la libreta corriendo como pasaba antes y se van. Pero por otro lado sí que les daba rabia pues tener que parar en ese momento, luego volver a arrancar y demás, ¿no? Entonces, nosotros aquí sí que a base de conocer el proyecto y de preparar mucho las clases y saber, pues, centrarte un poco, me va a dar tiempo a hacer la parte central, me va a dar tiempo a hacer solamente la parte esencial de cada sesión, o esta sesión, pues mira, la voy a cortar de esta manera, un poco adaptarlo, ¿no? Porque al principio pienso que te tomas igual el proyecto muy al pie de la letra, ¿no? Y dices tú, pues tienes que coger la rutina inicial, la parte central, y realmente tienes que hacer lo tuyo, ¿no? Entonces, en el momento en que tú te haces realmente con ese proyecto, eres capaz de adaptarlo, de contextualizarlo en tu aula, yo pienso que en ese momento es cuando ya el tiempo empieza a quedar un poco de lado, porque realmente ya estás adaptando el proyecto a todo, ¿no? A tiempo, a alumnado, a tu clase, a ti como profesor. A todos los factores exógenos que puedas tener y todas las limitaciones, ¿no? Entonces sí que, por un lado, al principio sí que te vas a encontrar el factor tiempo porque el proyecto no es tuyo todavía.
Entonces también tienes miedo a hacerlo mal, a no estar Claro. implementándolo como realmente estás en las formaciones súper atento, recogiendo datos, pues mira, es muy importante hacer esto, pero luego también, pues eso, hay que ser realista y saber cada uno lo que puede llegar a hacer dentro de su aula. Entonces, al principio no es fácil, pero luego con el tiempo es como, ¿cómo me podía agobiar Ya, por sí, estas eso es cosas? verdad. Sí, sí, Bueno, sí. sois muy cracks, lleváis muy poco tiempo para... Pero aún así, oye, habéis dado en Nos el clavo reuníamos, porque, nos reuníamos semanalmente Sí, para para estos organizar proyectos, y demás claro, para hacerlo bien, porque si no, una coordinación también con los otros docentes del centro nos ayudó bastante, ¿eh? De saber más o menos cómo pues cada uno las estrategias que está Sí, aportar utilizando. ideas, es verdad. Nos juntábamos, bueno, el año pasado cuarto, quinto y sexto. Sí, sí. Y es verdad que nos ayudamos mucho entre nosotros y bueno, al final, aunque cada maestrillo tenga su librillo, siempre te ayuda un compañero, bueno, pues que Claro. haya tenido este problema, que te lo pueda solucionar. Y eso es verdad que semanalmente, como dice Aida, nos reuníamos. porque en primaria es como más sencillo poner 2 horas o que estén los alumnos 2 horas seguidas con el mismo profe, aunque sea... ¿Habéis optado por esa opción? No ¿En todos algún los días, caso? pero sí que un día a la semana por lo menos disponemos de 2 Sí. sesiones seguidas. Y bueno, al ser tutoras también, pues Sí. si necesitas coger un poquitito más, pues Claro. tenemos esa flexibilidad Sí. horaria, ¿no? No sé si Claro. en secundaria quizás sea un poco más difícil Más esto complicado de... Sí, seguramente. ¿no? Al ser especialistas en secundaria, ¿no? Pilar y Santi, ahí tenéis más dificultad, ¿no? Sí, tenemos que decir que el equipo directivo, jefatura de estudio, nos lo puso fácil porque sí que nos agrupó esas horas para tener 2 horas seguidas Genial. y otra hora suelta, porque nosotros también es verdad que una dificultad es el tiempo porque en la Comunidad Valenciana tenemos Tenéis únicamente valenciano. 3 horas de castellano, las otras 3 son de valenciano. Entonces, claro, tenemos que hacer una selección de contenidos muy específica de lo que queremos decir. Y eso, la principal, aparte del tiempo, también queríamos comentar el problema de la organización del aula, ¿no? Porque cuando comenzamos, los alumnos estaban por parejas y nosotros perdíamos mucho tiempo organizándose en grupos, luego tenían que volver a sus sitios y con la pandemia todavía ha sido peor el problema porque, claro, no podían juntarse, tenían que mantener la Y para distancia cooperativo ha seguridad. sido... Entonces, claro, ahora con el tiempo parece ser, esperemos que así sea, que ese problema vaya mejor y se solucione. Estoy pensando que igual podríais hacer valenciano por proyectos de comprensión también y ahí tenéis 3 horas más. Estamos en ello. Seguro que de alguna manera, luego hablaremos de eso también, pero seguro que de alguna manera se puede organizar. Y Ángel, ¿vosotros cómo os organizáis con el tiempo? ¿Cómo habéis solucionado? Me imagino que enfocándoos, ¿no? Como dice Aida. Sí, lo que ha comentado Aida pues es básico, ¿no? Con la experiencia te vas dando cuenta de que cada realidad de centro pues, puede adaptar a sus necesidades, incluso de grupo. Lo que sí en el cole pues, tenemos la suerte de que las aulas están separadas por tabiques móviles, lo que hace que los grupos de las distintas líneas, sexto A y sexto B o quinto A y quinto B, se abren los muros y coinciden los horarios, hace coincidir jefatura de estudio los horarios de las 2 asignaturas de los 2 profesores que imparten lengua para que caigan las mismas horas semanales y son 2 docentes impartiendo comunicarte para 50 alumnos. Entonces sí que te ayuda a gestionar el tiempo porque la retroalimentación de los equipos se hace con dos personas. La codocencia te ayuda a gestionar no solamente las programaciones de todo lo que tienes que hacer en el aula, sino que te ayuda a gestionar el tiempo en cuanto a atención a la diversidad, en cuanto a todo, ¿no? Y esa oportunidad que tuvimos de abrir los muros y ayudarte con otro docente te ahorra mucho tiempo de trabajo, de atención y sí que es verdad pues que tú vas viendo que sin separar la estructura de cada sesión de calentamiento, parte de desarrollo, la parte de metacognición al final, respetando esas estructuras y tú seleccionando aquellas partes que más te interesan en función de los alumnos que te vas encontrando, te vas dando cuenta que puedes ir gestionando el tiempo de mejor manera. Y nuestro gran aliado es el temporizador, ¿no? Que siempre está puesto ahí en pantalla. Claro, o sea que sois 2 docentes para 50 alumnos, o sea, dais la clase en las 2 clases a la vez. Sí, bueno, hasta el año de pandemia, evidentemente. En pandemia ya tuvimos que cerrar muros, separarnos,
Pero hasta antes de la pandemia, pues estuvimos abriendo los muros y éramos 2 docentes impartiendo Comunicarte, y una de las veces siempre guiaba la clase un docente, uno de los docentes, y el otro apoyaba, siguiendo el mismo método, el mismo proyecto, todos los productos. A la hora de retroalimentar los equipos cuando exponían, no exponíamos todos los equipos, sino que seleccionábamos aquellos equipos que veíamos con mejor producto para que vieran cómo se puede desarrollar, y íbamos tirando las 2 clases a la vez. Madre mía. Oye, con esto que me cuentas, ¿tenéis profesores de apoyo? ¿Erais vosotros 2? ¿O cómo organizáis los apoyos? ¿Cómo atendéis a la diversidad? Porque era lo siguiente que quería comentar. Si tenéis alumnos con necesidades, si funcionan con Comunicarte también. Bueno, me imagino que dependiendo también de las dificultades, ¿no? Pero no sé, por qué contaréis un poquito vuestra experiencia en este sentido, de cómo atendéis a la diversidad, de si os parece que Comunicarte responde a las necesidades de los niños con necesidades diagnosticadas. Sí, bueno, en nuestro caso, aparte de los 2 docentes que éramos los que impartíamos lengua, el profesor o profesora PT de pedagogía terapéutica, que intervenía en clase con ciertos alumnos con necesidades, no sacaba a los alumnos, sino que era el tercero que entraba dentro del aula, asegurándose de que esos alumnos con su diagnóstico tenían la respuesta dentro del proyecto, sin salirse al margen ni tener que hacer un plan diferente. El trabajo cooperativo te ayuda mucho para que los roles que puedan asumir sean en función, no en base al criterio de los alumnos, que muchas veces dejamos la respuesta abierta para que ellos se gestionen esos roles, sino que le damos aquellos roles que ellos pueden desarrollar más sus habilidades. Y aparte, en Andalucía sí que teníamos la oportunidad de la segunda lengua extranjera. Aquellos alumnos con carencias en lengua castellana pueden estar exentos del área de francés, que es la segunda lengua extranjera aquí en Andalucía, para que en las horas de francés tengan un refuerzo de la lengua castellana, independientemente de esos apoyos en la ordinaria del proyecto de Comunicarte. Ya. Y Santi y Pilar, ¿cómo tenéis organizado? ¿Tenéis alumnos con necesidades? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, nosotros sí tenemos alumnos con necesidades especiales. Lo que hacemos es trabajamos también en codocencia. En este caso, pues entramos en el aula, funcionamos por igual, quiero decir, la clase la va dando Santi o yo según requiera la situación en cada momento. Tenemos una hora de coordinación que nos ayuda mucho a saber lo que hay que hacer en esa clase. Y quien toma las riendas, pues principalmente el alumno, pero después, si es algo que, porque Santi es de especialidad de geografía e historia y yo soy de lengua, pues nos ayuda a trabajarlo de manera transversal. Él insiste en aspectos que puede trabajar desde su área y yo pues con la mía. Los roles, como ha dicho Ángel, también son muy importantes. Nosotros sí que dejamos que los elijan ellos, pero siempre tratamos de acercarnos y de ir orientando para que sean conscientes del rol que van a asumir y que lo tienen que cumplir. Y después también tratamos de evitar que repitan roles a lo largo del curso. Es decir, si tú ya has estado de coordinador, no puedes ser coordinador siempre. Tienes que ir, sobre todo para que aquellos alumnos que igual no se ven capaces, dicen, no, yo no puedo, pues que asuman ese reto también. Y al final lo hacen y lo hacen muy bien. Y las adaptaciones que realizamos son sobre todo en Comunicarte a nivel metodológico. Metodológicas. Y a veces pues también contamos con un profesor de refuerzo. Por ejemplo, este año con las horas COVID, en tercero a eso, hay un momento que en el aula somos 4 personas. Eso es una auténtica maravilla. Pues es un lujo. Y con la codocencia pues son 25 alumnos con 2 profesores. Eso también es una maravilla. Sí. Muy bien, claro, lo de los roles, según decías lo de los roles, estaba pensando yo que al final, claro, eso depende mucho del grupo, y los que mejor les conocemos pues somos los profes cuando estamos en el aula, que sabemos también qué roles pueden asumir, cuáles es mejor, a lo mejor redirigirles, ¿no? Me imagino.
No sé, yo por ejemplo, a veces sí repetían roles o sí que había niños que determinados roles no los tenían, pero al final les evaluabas en lo que los veías capaces, que eso no quiere decir que les cortaras las alas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que... Yo los he visto crecer a lo largo en cada curso. He visto alumnos que en primero no quisieron asumir el rol de coordinador o ayudante de coordinación porque ellos entendían que era algo con mucha exigencia y responsabilidad. Y luego se han animado. Pero después se han animado y sí que han visto sido capaces. Eso es muy bueno. Y al final que los roles son compartidos. Ser coordinador no significa cargar tú solo con el trabajo. No, claro, sí, eso al final el equipo tiene que funcionar funcionando todos, quiere decir que en ese sentido todos tienen responsabilidad, claro. Y Aida y Paula, en primaria, ¿cómo lo organizáis? La atención a la diversidad. Pues mira, concretamente en mi caso, yo sí tengo un niño de necesidades educativas especiales, concretamente un TEA, y sí que es complicado, pero hay muchísimas cosas de comunicarte que me vienen genial. Esa expresión oral que se graba, por ejemplo, en el proyecto Periodistas y en el Actúa, se tienen que grabar, tienen que verse esa expresión oral, retroalimentarse, y a él eso, por ejemplo, le viene muy bien, verse cómo habla. No lo puedo hacer todo, como es obvio, pero sí que algunas pinceladas le vienen estupendamente. Lo adapto un poco a él. Pero Claro. sí, además a él le gusta, participa en los grupos. Entonces, bueno, sí que no todo, pero es obvio, es lógico, pero sí que algunas cositas sí que le puedo dar y le vienen muy, muy bien. Y además Claro, a él le que gusta. hay aspectos y procedimientos en los Claro, que puedes que es integrar obvio. perfectamente. Sí, pero otras, bueno, efectivamente lo que dices tú, hay otras cosas que se pueden meter y además a él le gusta y ver también que hace lo mismo que los demás, que investiga a su forma y manera, pero eso también a él le viene genial. Esto A sí. él y a los que están con él, porque yo he visto también, yo también tuve un TEA en primero de la ESO y es que es un aprendizaje no solo para él, porque al final estás atendiendo sus necesidades, sino para los compañeros, Pues sí. el trabajar con todo tipo de compañeros o con compañeros con capacidades de todo tipo. Claro. Así que nada. Pues os iba al hilo también de lo que comentaban Santi y Pilar de la integración con otras materias, que, bueno, supongo que habréis visto que la LOMLOE propone ahora que la evaluación en secundaria sea continua, formativa e integradora, ¿no? Entonces, viendo cómo es Comunicarte, ¿creéis que puede cuadrar el programa de Comunicarte con estas exigencias de la nueva ley? ¿Creéis que favorece que se puedan trabajar contenidos de otras asignaturas de manera transversal o creéis que se pueden extender los mismos proyectos de lengua a otras asignaturas para que se puedan evaluar pues los contenidos de manera transversal? ¿Habéis hecho algo en este sentido en el cole? ¿O tenéis idea o se os ha ocurrido que podéis hacerlo para el año que viene? En nuestro cole, por ejemplo, sí que se trabajó incluso ya el primer año todo el tema del proyecto de comiqueros de sexto de primaria se mezcló con educación artística, ¿no? Entonces todos los elementos visuales del cómic se trabajaban de forma transversal y además de eso se incluyó para otras ocasiones la posibilidad de mezclarlo, por ejemplo, con la historia de España, ¿no? Entonces tenían que ver el siglo XIX y XX, pues que el proyecto de comiqueros, de su proyecto final, la temática, preestablecerla como algún tipo de algún aspecto, tanto podía ser social, económico, centrarse en alguna figura histórica, en algún elemento patrimonial y trabajar de manera transversal también esos contenidos de ciencias sociales. No solamente destacaríamos esto, yo pienso de cara a lo que comentas en la oración, pero siguiendo también un poco los objetivos que se marcaron en la Unión Europea, los 730 de la Agenda 2030 que se establecieron y demás. Sí que, desde luego, destaca, por ejemplo, el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, y de cara a la atención a la diversidad y demás, notamos que el proyecto lo integra totalmente, ¿no? Que puedes trabajar de manera transversal con otras asignaturas, tanto, bueno, pues a nivel ya no solamente de estrictamente mezclar los proyectos, ¿no? Con otras áreas, sino también extrapolar todo lo de cultura del pensamiento, contextualizar las actividades, el aprendizaje significativo que comentaba Pilar antes, ¿no? Para la vida cotidiana y demás. Sí que consideramos que totalmente, ¿no? Que se integra totalmente en los principios de la LOMLOE.
De hecho, este año, que ya en el centro se fue un poco por esa guía, ¿no? De hacer una evaluación competencial real, ¿no? De no coger las competencias en sexto de primaria y decir, en esta está bien, en esta tal, no, sino que tú coges, por ejemplo, las infografías que hizo el gobierno, ¿no? Para entender un poco las competencias de manera sencilla y las repasas con el proyecto y realmente ves que encaja una evaluación competencial, que en otras metodologías pues seguramente te quedarías con 1 o 2 aspectos de la competencia, no todos. Ya. Pues en ese sentido sí que vemos que es muy factible, y que lo facilita también al profesorado, ¿no? Porque de repente te dicen, tienes que hacer un aprendizaje integrador, tienes que evaluar por competencias, y dices tú, diferentes métodos de evaluación, ¿no? Autoevaluaciones, heteroevaluaciones, coevaluaciones, y dices tú, ¿cómo integro yo de repente todo esto? Y profesorado que lleva un montón de años, reforma educativa tras reforma, que están un poco cansados de todas estas cosas, pues yo pienso que en cierto modo sí que también te facilita cuando te haces con ello. Pues sí, a mí me parece, de lo que has comentado, me parece súper relevante lo de extrapolar, que al final el aprendizaje para la comprensión es eso, o sea, el mostrar la comprensión es ser capaz de trasladar esos conocimientos que has adquirido en lengua, en nuestro caso en lengua a través de comunicarte, el ser capaz de extrapolar esos contenidos a otros ámbitos de la vida, ¿no? El hacerlo realmente, pues lo que comentamos, significativo. Y Santi y Pilar, ¿cómo veis esto en secundaria? ¿A vosotros que os afecta más así lo de la evaluación continua formativa integradora? Bueno, en primaria también, porque en definitiva llegarán los niños a secundaria, ¿no? Pero ya que la ley la estipula así para secundaria, ¿creéis que os puede cuadrar comunicarte en este sentido? Sí, y además ya lo hacíamos, ¿no? Por ejemplo, este año en tercero de la ESO, en el segundo proyecto, que es Soñando en Oro, que trata del siglo de oro español, etcétera, uno de los productos finales es elaborar un documental, ellos deben elaborar un documental sobre el siglo de oro. Entonces lo que hemos hecho es, desde diferentes asignaturas, hemos invitado a los profesores a participar y, por ejemplo, el profesor de música contaba cómo era la música a partir de las preguntas que habían hecho ellos. Yo les guiaba un poco en el apartado de historia, la jefa de estudios también, el profesor de arte les explicaba cómo era la arquitectura, la escultura, la pintura. Entonces hemos hecho algo más interdisciplinar desde el documental del siglo de oro, ¿no? Y aparte, por ejemplo, también en valenciano, la literatura inglesa, etc. Entonces ha quedado muy, muy bien cuadrado y muy... Qué interesante, haréis festival, ¿no? De eso. Intentaremos. Tenemos tantos festivales pendientes que uno de los puntos que al llegar al cole hoy, bueno, nosotros volvíamos hoy de vacaciones, ha sido decir, bueno, hablar con el equipo directivo, aunque el equipo directivo ya es consciente de que tenemos que celebrar todos estos festivales, pero ya para poner una fecha. Pero claro. Sí que hay festivales. Nada, todo lo que sea celebrar, bienvenido sea. Y aquí en Valencia, que no nos gusta celebrar. Claro, no. Ángel también ha estado de celebración este fin de semana, ¿no? En su cole. Sí. Y creo que... Cuenta. Bueno, en el cole hemos estado haciendo un musical a nivel de proyecto de centro en el que queríamos transmitir los valores que nuestra congregación ha estado implantando en todos sus años de vida aquí en nuestro colegio, que llevamos muchos años aquí en el centro, y este musical pues hace que participen familias, alumnos, parte de personal de la fundación, incluso parte de la limpiadora del cole. Todo el mundo participaba en el musical, y entonces desde el proyecto de periodistas han estado desarrollando su proyecto de Design for Change justo en el momento en el que el musical se estrenaba, ¿no? Entonces ellos han tenido ahí mucha oportunidad de extrapolar este proyecto del centro a su día a día en las sesiones, para hacer entrevistas, para ir haciendo artículos de noticias, artículos de opinión, y ha estado muy relacionado en este curso exclusivamente por el musical. Este fin de semana ha sido el estreno y todo un éxito, ¿no? En toda la familia. Qué bueno. Pues creo que habéis traído algunas muestras, ¿no? De trabajos de vuestros alumnos en Comunicarte, que nos podéis ir enseñando. ¿Quién se anima el primero? Venga, va, os lo digo yo. Venga, Aida y Paula.
que nos van a enseñar Pues, trabajar con sus chicos. concretamente es de quinto de primaria, es del proyecto Periodistas, como comentaba Ángel, era del Design for Change. De verdad me impresionó gratamente lo que les gustó ya no solo el resultado de su proyecto, sino todo el proceso, todo lo que tuvieron que hacer, cómo se implicaron. Concretamente, bueno, en mi clase entre otras cosas, habían trabajado una cosa que me llamó un montón la atención, que era la falta de vegetación en las ciudades. Fíjate, es una cosa que igual no nos damos cuenta, pero ellos le dieron una importancia que, bueno, realmente la que tiene, ¿no? Pues por decoración, tenemos un parque aquí al lado del cole, que es el pulmón de la ciudad, y ellos decían que era muy importante en su observación del entorno, muy importante ver eso, que no, Paula, que no hay vegetación, que está todo muy apagado, y entonces ellos decidieron, no sé si lo estáis viendo ya. Sí. Sí, pues ellos decidieron plantar, pidieron permiso al ayuntamiento, plantaron en el mismo parque que os digo que es el que llaman el pulmón de la ciudad. En clase trajeron semillas para sus compañeros para que también plantasen, trajeron flores. Bueno, increíble, hicieron charlas a niños más pequeños, de infantil. ¿Qué más? Bueno, debemos de tener, bueno, no, ese es de otro, sí, pero bueno, en infantil también. ¿Qué más? Hicieron flores de lápices, bueno, hicieron un montón de cosas, motivadísimos. Lo que decía Aida antes, que ellos querían quedarse en los recreos, querían quedarse como fuera, pero este proyecto les estaba volviendo locos. Y la verdad que me encantó porque además ves en ellos esas ganas de cambio, ¿no? Esas cosas que ellos también, aunque sean pequeñitos, observan esos problemas que hay en la vida, ¿no? Y mira, en la foto que estáis viendo ahora son niñas de esta clase yendo a la cocina económica de aquí de Oviedo, llevando comida que habían ellos recogido, perdón, que habían recogido en el cole. Y bueno, increíble, llegaron súper contentos, habían ayudado a repartir la comida. Bueno, la verdad que fue todo un éxito, al igual que los demás proyectos. Y es eso, que no es solo un trabajo de lengua sin más, sino que es una enseñanza de valores que me parece además brutal y que les encantó a ellos, me encantó a mí como docente y al colegio entero, las familias súper involucradas y me pareció un éxito total. Muy chulo. Sí, mirad aquí también. Pasan Ellos, eso. sí, haciendo entrevistas a la gente por la calle también. Había otros niños también, otra cosa que me llamó la atención, habían observado que los jóvenes están mucho con el móvil. Entonces decidieron abordar ese tema y hicieron entrevistas a jóvenes, se preocuparon, fueron a la ESO, también a secundaria y les preguntaban, les hacían encuestas. Estos niños que veis aquí, pues la contaminación, la basura que hay en el suelo, cogieron bolsas y se pusieron a recoger basura, hicieron también encuestas, bueno, ya os digo que fue increíble, hicieron sus folletos, sus cosas. Yo no participaba en nada, salvo igual, oye, ¿me puedes imprimir esto? Pero todo se lo hicieron ellos, todo. O sea que ya, como os decía, fue todo un éxito y muy orgullosa además gratamente, y Aida también, que lo vivió conmigo, de ellos y de su interés por el trabajo y todo. No, muy bien, un éxito. Qué bueno. Sí. Las familias encantadas, ¿no? También. Sí, encantadísimas, sí. Qué bien. Pues contadnos, Santi, Pilar, de vuestros chicos. Bueno, pues nosotros hemos seleccionado un proyecto de tercero. La verdad es que ha sido difícil porque en todos los cursos los productos finales son muy buenos. Hemos elegido uno que realizamos en el primer trimestre, pero que quedó ya la muestra para el segundo trimestre. Era una exposición fotográfica sobre temas de interés social, como estaba explicando Paula. Al final les preocupa lo mismo. Pues era el hambre, las nuevas tecnologías, pues el abuso de las nuevas tecnologías. Había muchos temas distintos. Y con eso lo que hicimos fue exponerlo físicamente. Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y les cedió, bueno, un ala de lo que conoce como el Centro Cultural Mario Monreal para exponer sus fotografías. Y después lo que nos está mostrando Santi son la galería. Aparte de eso, hicimos una galería virtual para que una vez la exposición hubiese finalizado, pudiesen padres, pero en general todo lo que es la comunidad educativa, acceder a lo que los alumnos habían hecho. Como veis, son fotografías
Arriba indica el tema. Esta galería la han hecho los alumnos. Nosotros no, lo único que hemos intervenido es a la hora de la corrección. Y ya está. Pero ellos lo que hacían era la imagen y después con las técnicas que habían aprendido y creaban textos expositivos, argumentativos, porque también había que dar un poco la opinión, creando esas cartelas que suelen acompañar a las fotografías en las exposiciones. Y aparte de eso, después de terminar el proyecto, cuando Santi y yo creíamos que ya nos daba para más, nos sorprendieron y nos dijeron que había que promocionarlo. Es verdad que ya habían trabajado en cursos anteriores, habían estudiado publicidad, por ejemplo, en segundo, en el primer trimestre. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a publicitar el proyecto. ¿Cómo? La exposición. Crearon un cartel publicitario que nos va a enseñar Santi ahora mismo. El cartel también lo elaboraron ellos. Nosotros os vamos a enseñar el que ya, porque el ayuntamiento nos dio la posibilidad de hacerlo ellos o nosotros. Nosotros les enviamos el nuestro, el ayuntamiento lo único que hizo fue poner su logo, ya está. Esto aparecía por Sagunto, por todo Sagunto. Claro, imaginad los alumnos ver que su proyecto está pues en todo Sagunto. Estaban emocionados y aparte de eso hicieron un teaser y un tráiler. Yo aprendí ahí la diferencia entre una cosa y otra. El teaser pues es una especie de anticipo del tráiler. El teaser se hizo antes de Navidades, que os lo va a mostrar ahora Santi, y después cuando ya volvimos de Navidades el tráiler. Os lo enseña Santi para que lo veáis. Y aparte de esto, bueno, después venía el tráiler, os mostramos también un poquito. Y ¿qué otras cosas, qué otras iniciativas se llevaron a cabo? Fuimos a la radio con uno de los alumnos y en primera persona, hablo en primera persona de lo que habían aprendido. Hubo una inauguración, esto es el tráiler. Contaminación. Soledad. Guerras. Pobreza. Tecnología. Monumentos. Libros. Redes sociales. Deportes. Bueno, pues después de esto fue a nivel de redes sociales, después tuvo lugar la exposición, la inauguramos, vino la concejala de Cultura, acudieron los alumnos un viernes por la tarde, pensábamos que no iban a venir, pero sí vinieron, muchos de ellos, y pues a partir de ahí a la radio, fuimos a la radio para promocionarlo. Y no sé si Santi quiere añadir algo más, pero para que veáis cómo eso fue el día que lo estaban montando. Qué bonito. Es Santi el que está grabando, yo estaba en el cole porque estaba dando clases y mientras tanto pendiente en ese momento pues por saber cómo había quedado y muy bien, estamos muy orgullosos y cuando pensábamos que no había más pues nos sorprendieron con el documental. Es en el segundo trimestre y ahora que estamos con el tercer trimestre, que estamos con el romanticismo, pues ya verás, en 2 meses todavía para sorprenderos más todavía, ya verás. Más. Esos relatos ya le he dicho a Santi que los corrige él, porque yo soy incapaz, pero sí, estamos muy orgullosos de ellos. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Y Ángel también salió al mundo, ¿no? Con los trabajos de sus chicos. Sí, bueno, el proyecto que he elegido es de comiquero, de sexto. Que sí que le dimos un poco una transformación en el que las sesiones que venían de dibujo de cómic las transformamos con herramientas digitales para que la competencia digital también se trabajara
y elegimos la aplicación de Book Creator para que ellos hicieran el cómic y que ellos, aparte de hacer el guión de ese cómic y esa estructura de texto de cómic, fueran los protagonistas de ese cómic. Entonces tenían que crear la historia, inventar los personajes, interpretarlos y editarlos para sacarlos en Book Creator y publicarlo de verdad. Ese hecho de que les comenté que lo íbamos a publicar de verdad, al principio les dio un poco de vértigo, como diciendo, ¿van a leer toda la gente que tenga el link del libro, van a leerlo? Sí. Entonces, cuando más nos sorprendimos fue que en Book Creator sí que te da la posibilidad de ver las estadísticas de lectura, hasta dónde llegan las visualizaciones de sus cómics, cuánta gente se lo haya leído, que es lo que os quiero compartir si puedo ahora mismo. A ver si me lo permite. Disculpad. No sé ahora si... ¿Puedes compartir pantalla o no? Le estoy dando los permisos. Voy a salir un momento, si me disculpáis, salgo y vuelvo a entrar. Vale, ¿Vale? vale, tranquilo. Aquí te esperamos. Pues me ha gustado mucho lo que habéis comentado, Pilar y Santi, lo de que os sorprendieron, que al final es un poquito también lo que han comentado Paula y Aida de sus alumnos, estamos súper orgullosos. Al final es como te dan más de lo que esperabas, ¿no? Y no porque esperaras poco de ellos, sino porque, o porque no los vieras capaces, sino porque todavía le dan una vuelta más, un clic más a lo que esperabas y te sorprenden. A mí me ha pasado esto alguna vez, esta actividad va súper complicada, no sé si va a salir bien con el tiempo que tenemos, los grupos, no sé cuánto, y luego le salen unos productos que vamos, que las profesoras alucinamos con ellos, ¿no? Es decir, esto no se nos había ocurrido a nosotras o no pensábamos que podían ir por aquí, ¿verdad? Y eso la verdad es que es muy gratificante porque como requiere tanto esfuerzo también pues eso, el cambiar el chip para nosotros y demás, pues al final el ver estos resultados es una motivación no solo para ellos, sino también para nosotros como profesores, seamos sinceros, o sea que... Así que nada, ¿creéis que comunicarte, aunque parte ya creo que lo hemos comentado, ¿creéis que comunicarte ayuda a los alumnos o prepara a los alumnos para la vida real? Yo, y esto sí que quiero comentarlo, una de las reticencias que muestran a veces profesores o padres es, ay, después mi hijo en bachillerato saldrá preparado, porque después sí, no olvidemos que tiene que hacer un selectivo. Sí, pero una de las cosas que se evalúa o se debería tener en cuenta, al menos a mí eso me lo explicaron cuando yo iba a hacer mi selectivo y no ha cambiado, pero entiendo, han pasado muchos años, pero entiendo que eso sigue siendo igual, es que seas un sujeto crítico, que sepas pensar por ti mismo y que lo muestres en el papel. Y yo creo que lo que hace comunicarte con el alumno es que contextualiza su aprendizaje, como hemos dicho antes, y pues ofrece una visión crítica del mundo, con lo cual sí, les enseña a moverse en la vida real, porque trabaja con situaciones reales. Claro, a eso me refería. Ángel, ¿puedes ahora compartir? Luego retomamos lo que comentábamos, Pilar, y así. Ahora, ¿se ve? Ahora sí, se ve y se oye. Vale, antes no se oye, perdona. Bueno, pues voy a intentar ampliar la pantalla para que lo veáis bien. En este caso, pues estáis viendo Book Creator, las portadas de los cómics de mis alumnos, que la han creado ellos.
las que también, pues, como hemos dicho antes, las competencias digitales, pues aproveché para enseñarle la ley de protección de datos, cómo podemos descargar imágenes que tengan derecho para su uso, ya que se iba a publicar el cómic de cada uno de ellos. Y la sorpresa nos la llevamos, bueno, pues en Book Creator aquí tenéis la posibilidad de clicar en cada uno de los cómics para ver un mapa de visualización, un análisis de datos. Y cuando vimos el despliegue de las visualizaciones del cómic en los distintos puntos del mundo donde se habían leído su cómic, se dieron cuenta de que no solamente salió fuera y las familias la habían leído, sino que había sido leído pues, en distintos países, ¿no? Y ahí la repercusión que tiene el producto final de ellos, se dan cuenta de la importancia de la buena escritura, volvieron a revisarlo cuando le enseñé el mapa de visualización, volvieron a revisar la ortografía por si se había escapado alguna ortografía, pensando de si había cometido algún error, como lo había visto tanta gente. Entonces, claro, me sorprendí incluso yo, porque no sabíamos cómo había llegado a tantos puntos del mundo ese enlace, pero sí que les ayuda a ver a los alumnos la posibilidad de hasta dónde puede llegar su producto final, ¿no? Que al sacarlo fuera de contexto educativo, pues la repercusión en trabajar con un ayuntamiento, como han comentado los compañeros, en tu pueblo, cambiar ciertos ámbitos de la sociedad a través de un proyecto de lengua, te hace reflexionar en si realmente todas las asignaturas son capaces de trabajar con los alumnos estas habilidades, ¿no? que en su día a día pueden desarrollar y que sí que creo que estamos preparándolo para las habilidades del siglo XXI, que es de lo que se trata, ¿no? que son niños del siglo XXI. Entonces, este cómic lo hemos hecho por primera vez en este tipo de aplicaciones. Al modificarlo de esta manera, nos ha ayudado a que los alumnos vean la importancia de lo que aprenden, llevarlo en su día a día y que puede tener una repercusión muy importante, ¿no? Claro, pues justo así de eso hablábamos cuando te has unido de nuevo, de pues eso, de cómo nos sorprenden muchas veces con los productos que es eso, que le dan una vuelta incluso a lo que nosotros les veíamos capaces de hacer, ¿no? Y eso que es un chute de energía también para nosotros como profes, el ver que tiran y que tiran también, ¿no? Aida y Paula, ¿es un aprendizaje para la vida comunicarte? Nosotras diríamos claramente que sí, ¿no? Y aquí, como cuotas sí que no salió ninguno, con lo que comentaban los compañeros también del escepticismo a veces de tanto de docentes como de familias. Como decía Darwin, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor capacidad tiene de adaptarse, ¿no? Y con comunicarte está claro que en cada sesión tienen que adaptarse a cambios nuevos, a compañeros nuevos, a situaciones de aprendizaje diferentes, retos. Entonces, para mí, pues sí que es un aprendizaje de total para la vida que se van a llevar con ellos y que, tanto como decía antes Pilar, ¿no? Por ejemplo, que el día de mañana tienen una prueba de acceso a la universidad o lo que sea, este alumnado va a ser capaz de adaptarse a cualquier situación que tenga delante, ¿no? De también asimilar un cambio repentino o cosas que no ha visto antes y le aparecen de repente, que igual alumnado que ha hecho ejercicios de manera sistemática o más memorística no va a tener esa capacidad, ¿no? No va a tener esa rutina o esa cultura de pensamiento tan adquirida para hacerse esos veo, pienso, me pregunto, ¿no? ¿Qué tengo aquí delante en este momento? ¿Qué me pregunto? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y tanto para eso como para analizar la realidad que están viendo delante cuando están hablando con una persona que acaban de conocer o cualquier cosa. Entonces, esa adaptación, ¿no? y esa contextualización del aprendizaje y extrapolarlo a las situaciones de la vida cotidiana, para mí son aspectos clave y que este alumnado que tenemos va a necesitar muchísimo. Entonces, bueno, desde luego. Qué bien. Y ya para terminar, porque nos podríamos tirar aquí horas, la verdad, que es una gozada estar aquí. Solo nos falta el té y las pastas.
¿Qué creéis que necesita sí o sí un docente o un cole para implantar Comunicarte? Yo creo que voluntad y creérselo también, porque si no se lo cree, seguro que va a encontrar pegas y obstáculos por todos los lados, pero si de verdad se lo cree, sabe que es una buena manera de llegar a los alumnos y de que ellos estén motivados y de conseguir el máximo de ellos, será bueno. Aida, Paula. Totalmente de acuerdo. Esa confianza, Tener ganas, nos reíamos confianza. por eso, porque es Sí, como sí, sí, totalmente, sí. ¿no? Esas ganas y esa confianza en que él se cree en ese cambio, ¿no? Y también se comentó en algunas ocasiones con otros docentes la necesidad, pues igual de ver estos proyectos realmente implementados en el aula, ¿no? Que realmente se vean esos resultados, esa implementación, cómo funciona un aula con Comunicarte y que realmente luego se crea no es creer tampoco, ¿no? Porque hay pruebas de que funciona, pero sí tener esa confianza en que el proyecto va a cumplir con esos objetivos y con las demandas que necesita el alumnado de nuestra época. Entonces, bueno, sí que esa confianza en el proyecto yo pienso que es fundamental. Sí. Y luego, bueno, también la voluntad pues, de monitorizar los grupos, ¿no? De levantar un poco el pompis de la silla muchas veces, que no estar cómodo, ¿no? Y acomodado en el aula y moverte por el aula, preguntar, guiar y demás. Eso también pensamos que es fundamental, ¿no? No quedarte Un ahí. cambio de chip total, ¿verdad? Totalmente. Ya el planteamiento de la clase es totalmente distinto, claro. Al hilo de lo que dice Aida y lo que estaba hablando yo con Santi, una buena preparación física. Y mental, diría yo, ¿eh? Y mental, es que yo no sé lo que es sentarme, no lo he sabido nunca, pero ahora lo sé mucho menos. Yeah. Y nosotros que todavía vamos, esto cambiará, esperamos ya el curso próximo, con el carrito de los Chromebooks, pues, pero ya en el aula es un movimiento constante, no puedes estar quieto, no puedes sentarte en la silla. Así por si no te da tiempo a ir al gimnasio, pues por lo menos aprovechas las clases de lengua. Y Ángel, ¿tú qué crees que le hace falta al cole o al docente? Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros, ¿no? El creerte el proyecto y el darte la oportunidad de verlo implementado y ver los resultados con los alumnos te van a hacer conscientes de qué habilidades estás desarrollando en tus alumnos, ¿no? Aun teniendo fe, aun teniendo las creencias, aun teniendo el tiempo para verlo, seguro que llegará un momento en el que en algún momento el docente se agobie por el tiempo, por no saber si está haciéndolo bien, y creo que es clave, fundamental el papel que juega el equipo directivo o la jefatura de estudio para apoyar en esos momentos de bajón o momentos de dificultad o de estrés que sobre todo es en el primer año. A partir del primero como que se ve poco a poco la realidad de otra manera. En ese primer año, ese acompañamiento, incluso en el cole pues hemos hecho grupos de trabajo en la que los docentes que tenemos experiencia con Comunicarte tengamos momentos de reunión para acompañar en las clases a estas clases de Comunicarte que están implementando los nuevos en las otras clases. Gracias al equipo directivo que gestiona esa parte, va a ayudar mucho en el docente que tenga fe y que apueste por este tipo de metodología se asegure que tenga ese apoyo en los momentos que seguro que habrá, pero que no pueden dejarnos caer en el desánimo. En el desánimo, exacto. Yo creo que también por eso son buenas reuniones como estas, que encima luego quedan grabadas, porque hay veces que los docentes, pues eso, nos agobiamos, ¿no? Y hay situaciones que a veces nos superan o el día a día nos aplasta, ¿no? Y el ver cómo lo han solucionado en otro cole, o sea, el ver la creatividad en las soluciones de compañeros, pues también sirve de aliento, ¿no? Y sirve de modelo, de motivación también para nosotros, que también nos hace falta, porque para transmitirla tenemos que tenerla, ¿no? Así que nada, yo os agradezco muchísimo vuestras experiencias por eso, porque nos hemos ayudado entre nosotros y porque creo que pueden servir a compañeros nuestros. Y así, para resumir, me ha gustado mucho lo que habéis comentado
de que comunicarte no es solo lengua, sino que también se transmiten valores, que iba un poco al hilo de la pregunta de si el cambio era solo metodológico. No es solo un cambio metodológico, ¿verdad? Sino que tiene un trasfondo detrás que nos hace buscar en nuestros alumnos y en definitiva también en nosotros mismos, porque recibimos lo mismo, esa dimensión más allá de lo lingüístico, más allá, pues yendo a los valores, a lo social, ¿verdad? Esa dimensión ya de influencia social. Así que nada, muchísimas gracias y nos seguimos viendo y seguimos hablando. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a los asistentes y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Gracias.